Este es, aunque no lo creas, un tren. Y no es cualquier tren, es probablemente el tren más famoso de todo Camboya. No es el más lujoso o seguro, pero sí el más divertido. Si se les acaba la gasolina, sacan una botella con gasolina y lo van echando mientras sigue moviéndose. Nos enteramos que estaba en Battambang y no dudamos en agregarla a nuestro itinerario. Y hoy te mostraremos por qué deberías de hacer lo mismo. Buenos días amigos, estamos iniciando esta aventura aquí en Battambang. Por cierto, una de las mejores formas en las que se pueden mover aquí, como en muchas partes de Asia, es en tuk-tuk. Nosotros lo vamos a rentar por un día y nos va a estar dando un recorrido que promete estar muy padre. Así que vamos a ver qué tal. Acabamos de hacer una pequeña parada rápida. Ahorita estamos en un puente colgante que conecta pues dos partes de la ciudad del sur de Battambang. Si no existiera este puente tendrían que dar vuelta hasta casi una hora. Entonces pues ahora se ha convertido en un atractivo turístico. Oigan, pues estábamos grabando y nos terminaron aventando hasta el otro lado, porque aquí pasan también como tuk-tuks. Entonces pues atrás de nosotros ahí viene, pero no cabemos. ¿No cabemos? Creo que alguien viene atrás mío, se está moviendo. Sí, viene una moto. Pasan tuk-tuks, pasan bicis, pasan motos, pasan tuk-tuks con remolque y no importa si hay alguien en medio, al final tienen que pasar, entonces o te pegas a la orilla o te echas a correr. Pues bueno, esa fue una pequeña parada rápida, vamos a la que sigue. Nos encontramos en una aldea musulmana bastante famosa aquí en Battambang. Su cultura está muy orientada a pescar. Casi siempre los van a encontrar a pie de río. Esta no es ninguna excepción porque la gente vive de eso, de pescar. E incluso han puesto sus negocios y su economía depende de lo que ahora son granjas de pescados. Después de pasar por un camino un poco sospechoso de madera, llegamos a su mezquita. Y pues sí, está bastante grande, es amarilla, es bonita. Estamos rodeados de niños porque pues aquí es donde estudian, yo creo. Hello. Son bien tiernos. Les presento una tetera tradicional camboyana. Aquí lo que hacen básicamente es como limpiar todo el coco que ven aquí, que es como la carcasa, y queda así. Incluso tienen como, les voy a enseñar, es como agarraderas y entonces se lo pueden llevar a donde quieran. Uy, este camino está bastante sospechoso, la verdad, pero pues es lo que hay. Esta es la atracción turística más divertida de Battambang. Nuestra siguiente parada son unas vías de tren. Estas vías fueron construidas durante la colonia francesa para poder comerciar con Tailandia. Antes no había tanta conectividad con caminos, entonces lo que se les ocurrió a las personas de aquí fue construir como sus propios trenes de bambú. Como el tren seguía pasando, se les ocurrió la brillante idea de crear su vehículo desmontable. El tren sigue pasando por aquí, pero solamente pasa en ciertas horas en específico, entonces no se preocupen. Que alguien pasa por aquí, tienen que volver a desmontar todo y volverlo a montar para que así podamos dejarnos pasar. ¡Hello! ¡Hey! Está muy divertido esto, la verdad es que sí está muy recomendada la experiencia. El recorrido son aproximadamente unos 6-5 kilómetros al parecer. La verdad es que está sumamente divertido, van a toda máquina literalmente. Además de lo del tren de bambú, nos traen aquí como una pequeña como comunidad muy chiquitita y tienen como varias tiendas, entonces pues aquí pueden quedarse unos 10 minutos, pueden tomar algo y quizá comprar algún recuerdo. Vamos de regreso una vez más a esta aventura. Este cachivache es el mejor de todos hasta ahora. Sí, jala bien, Nada los detiene, si se les acaba la gasolina, sacan una botella con gasolina y lo van echando mientras sigue moviéndose. Está sumamente divertido. Hubo un momento donde de verdad ya no había nada de turistas porque todo el mundo va muy rápido. Entonces le metió nitro así nuestro conductor, íbamos volando. Estuvo increíble. Tengan en cuenta que a fin de cuentas es un método de transporte muy casero. No sabemos qué tan pues seguro sea, obviamente no hay barandales y así. Yo creo que para niños yo no lo recomendaría, a menos que pues puedan traerlo amarrado al niño literal. Y fuera de eso, de que incluso llegamos a quedarnos sin gasolina a la mitad del trayecto. Si no te da miedo eso y te gustan las cosas extremas y divertidas, esto es para ti. Esto es lo más famoso de Battambang, pero ahora vamos a nuestra siguiente parada. Oigan, de verdad nos sorprende lo ingeniosos que son. No solamente por el tren de bambú, pero también todo lo transportan en moto. No importa que tengan sacos y kilos de cosas, no sé cómo, pero cabe todo en una moto. El otro día en la calle incluso vimos una moto como jalando una vaca.
En esta aldea en la que estamos ahorita hay unos murciélagos gigantes y oigan, están masivos, de verdad el tamaño de ser como el de un chihuahua, es como lo definiría yo. Ahorita la mayoría están dormidos, pero por la noche salen a cazar. Pues bueno, después de un camino de más o menos unos 10 minutos, acabamos de llegar a nuestra siguiente parada. Bueno, algo así, tenemos que subir ahorita unos 20 minutos una colina a pie. Entonces, pues, va a estar bueno el ejercicio. Deseenos suerte. No, de verdad no se ve el final de esto. Está muy empinado. Eso lo hace como 3000 veces más pesado. Las joyas escondidas y joyas poco exploradas tienen que ser un sí o sí, es obligatorio en nuestros videos. Les presentamos el Templo Banan. El templo Banan, además de ser muy alto, es un templo hindú también. Aquí van a encontrar 5 torres en total. 4 de ellas van a representar los puntos cardinales norte, sur, este, oeste. Y también van a encontrar una torre que es un poquito más grande que las demás, que representa una montaña muy famosa en India llamada Meru. La verdad es que está muy bonito. Pueden caminar, disfrutar, tomarse fotos sin ningún otro turista molestándolos. Ya terminamos de bajar y ahorita estamos aquí relajándonos. Está muy a gusto. De hecho, aquí en esta parte también pueden rentar, creo que unas como cabañitas junto al río. La vibra está padre. Acabamos de llegar a un templo que se encuentra en la montaña Sampao. Esta es la misma montaña en la que se encuentran las Killing Caves. Nosotros no quisimos grabarlo, ya les hicimos un video específicamente dedicado a ese tema. Les dejamos aquí arriba el link del video que hicimos exclusivamente sobre eso. Ahorita nos encontramos más arriba, que es donde hay unos templos de color dorado. Están justo en la cima de la montaña y la verdad es que las vistas son muy bonitas. Nos está tocando una tarde muy padre y en general la gente de aquí viene y disfruta de la vista. Está muy padre, se los recomendamos bastante para que puedan admirar el paisaje. Poco a poco la luz del sol se empieza a ocultar, lo que significa que comienza el atardecer. Prepárense para lo que sigue. Por lo que escuchamos, estos murciélagos viajan muchísimos kilómetros desde aquí todos los días para poder conseguir alimento. Llevamos 30 minutos aquí y siguen saliendo muchísimos murciélagos. En realidad yo diría que son millones, la verdad es muchísimo. Este espectáculo está increíble, todos los días las personas vienen aquí para poder admirar de este espectáculo y en toda esta parte hay bastantes negocios pues para que los turistas puedan disfrutar de esto. Entonces pues es un espectáculo muy padre que la verdad les recomendamos muchísimo ver. Definitivamente creemos que es un destino para cualquiera, creemos que sí es como muy amigable para parejas, para familias, es para absolutamente todos. Solo teniendo en cuenta que pues el tren de bambú no tiene agarraderas y pues mucha gasolina, pero fuera de eso la verdad es que está muy divertido. Nos sorprendimos muchísimo por todas las cosas que hay que hacer. En general pueden tener un poco de historia, pueden tener un poco de cultura y al mismo tiempo paisajes muy padres y debería de ser un lugar que debería de ser visitado por más turistas. No olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan las próximas aventuras que vamos a estar teniendo aquí en Camboya y en general en Asia, porque se vienen cosas increíbles. Y vayan y síganos en Instagram. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima. Adiós. Ya tenemos público aquí al lado, entonces hasta la próxima. Adiós.